Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro Dios es un Dios de provisión. Nuestro Dios es un Dios de conocimiento. Y cuando nos presentamos ante Él con un espíritu de sumisión, Dios se moverá para proveer. Él nos dará conocimiento, nos dará revelación para que podamos movernos en la dirección correcta y lograr las cosas que son agradables para Él. Y nunca sabemos quién podría venir de parte de Dios para que nos dé su consejo. Dicho esto, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Éxodo, que es el que estamos estudiando, y estamos listos para empezar el capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Y este es el comienzo de una sección de la Torá conocida como Parashá o porción, que se llama Yitro o Jetro. Y lo interesante es que Jetro era de Madián. Sabemos que él, y eso lo veremos repetidamente en las próximas 2 semanas, que él era el suegro de Moshe Rebeinu, Moisés, nuestro maestro. Y veremos que Jetro irá donde está Moisés y vendrá con su familia, que ahora es la familia de Moisés. Y habrá una reunificación. Y esto nos enseña algo. Esto nos muestra un paradigma para que el lector entienda algo en cuanto a la redención. No pierdan de vista el hecho de que esa salida de Egipto, esa experiencia de Pascua, se trata de la unidad, de unificar al pueblo de Dios y que pueda haber una reunificación. Eso es exactamente lo que sucederá aquí. Ve conmigo al libro de Éxodo capítulo 18 y vamos a estudiar los primeros 12 versos el día de hoy, comenzando en el verso 1. Leemos. Y Yitro, ese es su nombre en hebreo. Es posible que tu Biblia diga Jetro, pero es el mismo nombre con una pronunciación diferente. Y Jetro oyó. ¿Y quién era Jetro? Él era el sacerdote de Madián. La palabra que aparece en el texto hebreo es Cohen, y normalmente ese término tiene connotaciones religiosas, un sacerdote o un cargo religioso. Pero en el idioma hebreo la palabra Cohen simplemente es un sinónimo de misharet, siervo. Así que era conocido como un siervo que vivía en Madián. Lo importante de esto es que él no era judío, no era del pueblo hebreo. Y vemos algo. Como él oyó lo que Dios había hecho por los hebreos, por los hijos de Israel, él respondió. Y este hombre, Jetro, se nos presenta como una especie de modelo de un gentil justo que ve las actividades de Dios y responde. Y esto fue lo que estudiamos esta noche en nuestro centro de estudios aquí en Israel. En el libro de Isaías, capítulo 16, vemos que cuando el Mesías regrese, y allí el contexto es su segunda venida, su regreso ejercerá una gran influencia sobre las naciones que sobrevivan. Estas reconocerán a Israel y vendrán de una manera obediente, amorosa y generosa. Y noten la transición. Si eres un buen estudiante de la profecía, y esto lo vemos en el libro de Zacarías capítulo 14, estas naciones subirán a Jerusalén.
que de la Sod Milhamá, que significa que van para hacer la guerra. Pero Dios los derrota. Y el remanente de ellos llega a la fe en el Dios de Israel debido a lo que vieron. De la misma manera que Israel llega a la fe por la vista. Y ahora están respondiendo de la misma manera que vemos aquí, en un ejemplo, una predicción de lo que un remanente de las naciones hará en los últimos días. Seguimos leyendo, dice, cuando Jetro, el sacerdote de Madián, cuando él oyó, y fíjense quién es él, aquí lo llaman Jotén Moshe, el suegro de Moisés. Si estás tomando notas en tu Biblia, yo encerraría en un círculo o subrayaría esta frase, Jotén Moshe, el suegro de Moisés. ¿Por qué? Bueno, porque veremos una y otra vez que cuando se habla de Jetro, se vuelve a hacer la mención de que él es el suegro de Moisés. Y él está respondiendo correctamente. Una de las cosas que podemos aprender de eso es que Moisés tuvo una influencia sobre él. Y esto es lo que se supone que haga Israel. Se supone que Israel debe influir en las naciones para que respondan correctamente. ¿Y cómo lo hizo Moisés? A través del testimonio y lo que Dios le había llamado a hacer. Y cuando Moisés fue obediente a ese testimonio, tuvo un impacto en la vida de Jetro, el sacerdote de Madián, el suegro de Moisés. Y todo lo que oyó, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por Israel, su pueblo. Y esto es resaltado aquí con Jetro. Como dije, necesitamos entender que él es un ejemplo de lo que las naciones deben hacer cuando éstas vean la fidelidad del pacto de Dios para con Israel. ¿Y dónde deberían ver esto reflejado las naciones hoy en día? Muy sencillo, en el hecho de que el pueblo judío está regresando a su tierra. De hecho, la semana en la que se grabó este video, estuvimos con gente de una organización con la que colaboramos, y ellos están trabajando para traer a judíos de vuelta a la tierra de Israel. Y vimos el caso de un hombre judío de Ucrania, de 81 años, en silla de ruedas, discapacitado. Sin embargo, Dios puso esto en su corazón y Dios proveyó los recursos. Recuerden, conocimiento y provisión, de eso estamos hablando. Y Dios le dio conocimiento a este anciano de 81 años y le dio la provisión para que él pidiera la ciudadanía y pudiera inmigrar. Y logró hacer aliá a la tierra y venir a Israel. Y Dios cumple su palabra. Jetro vio lo que Dios hizo por su pueblo, y eso influyó en él. Eso afectó su comportamiento, sus pensamientos, hizo que él se comportara de manera diferente, y eso es lo que las naciones deben hacer. Deben ver que Dios se mueve conforme a sus promesas de pacto, a lo que los profetas dijeron que sucedería, y las promesas de Dios poco a poco se están cumpliendo a una velocidad cada vez mayor. Las cosas están cambiando. La tierra que estaba desolada está floreciendo. Basta con venir a Israel para verlo. ¿Cómo avanzan las obras de construcción? Está ocurriendo una transformación masiva. Es un modelo de lo que vemos que Dios está haciendo aquí, de las grandes cosas que Él ha hecho. Así que Jetro vio lo que Dios estaba haciendo por Moisés, por Israel, su pueblo. Dice aquí, y cómo Él, es decir, el Señor, sacó a Israel de Egipto. Nadie hubiera pensado que Dios lograra esa liberación. El faraón se consideraba a sí mismo como un dios. Pero cuando entró en contacto con el Dios único y verdadero, Faraón fue humillado. Quedó devastado y en última instancia, él y los que lucharon contra el propósito de Dios fueron destruidos, como lo vimos hace unas semanas en el Yam Suf, el Mar Rojo.
Veamos ahora el verso 2. Y Jetro tomó, ¿quién es Jetro? El suegro de Moisés, tomó a Séfora, la esposa de Moisés, después que él la envió. Y aquí está la clave. Vemos que hubo esa unión entre Séfora y Moisés. Es interesante. Algunos sabios de la antigüedad hablan de que Moisés representaba a Israel y Séfora representaba a las naciones en esta unidad que ocurrió debido a la obra de redención de Dios. Vemos que esto anunciaba la redención que estaba por venir. Y cuando Moisés regresó, estaba con Séfora y luego la envió de vuelta a Jetro, su suegro, para poder ir a Egipto y sacar a los hijos de Israel. Claro está, a través de la poderosa mano de Dios, ese brazo extendido. Y ahora Dios ha cumplido sus promesas, y esta es la clave. A través de la redención hay una reunión. Dense cuenta de algo. Si experimentas la redención del Mesías Yeshua, es decir, de Cristo Jesús, si experimentas su redención aceptando el Evangelio, confesando tus pecados, reconociendo el pago hecho en su totalidad por la sangre del Mesías con su muerte, si reconoces eso, serás reunido con todos los demás creyentes, especialmente con los de tu familia que sean creyentes. Habrá una reunificación. Pero esa reunificación solo se produce por la obra de redención de Dios. Y esto pone de manifiesto que hay una reunión. Leamos el verso 2. Y Jetro, el suegro de Moisés, tomó a Séfora, la esposa de Moisés, después que él la envió. Y no solo a ella, sino que también vemos a la siguiente generación, Benab Shomoshe, los hijos de Moisés. Leemos, y sus dos hijos, siendo el nombre del primero, Gershom. ¿Por qué Gershom? Bueno, vamos a ver qué significa ese nombre. Pues él dijo, un forastero, esta es la palabra ger, un forastero era yo, en tierra ajena. Así que Moisés estuvo un tiempo allí. Era un Gershom, o Gersón, un forastero, en ese lugar. Él recordó, Dios lo trajo a ese lugar, y ahora vemos que Dios trajo una unidad entre él y la siguiente generación. Veamos el versículo 4. Y el nombre del otro hijo se llamaba Eliezer. Eliezer significa literalmente, mi Dios ayuda. Dice aquí, pues el Dios de mi padre fue mi ayuda, cuando me libró de la espada de Faraón. Así que Moisés está haciendo algo. Él está proclamando la fidelidad de Dios. Y Dios no solo es fiel, sino que también es capaz. Muy importante. No solo tiene el deseo de cumplir sus promesas, sino que tiene la capacidad de cumplirlas. Y permítanme decir esto, es muy ofensivo para Dios cuando dudamos. Cuando Dios ha dicho algo y nosotros decimos, bueno, es que no estoy seguro, o puede ser que no lo expresamos en palabras, pero nuestra vida no refleja fidelidad y fe, porque dudamos de la palabra de Dios. No nos enfocamos y no nos dejamos llevar por las promesas de Dios. Lo que Moisés está diciendo es esto. Yo era un extranjero en una tierra extraña, y Dios me preservó. Yo estaba en ese lugar, y Dios me ayudó, me libró. Y Dios se movió conforme a sus propósitos. Leamos ahora el verso 5. Y Jetro, y otra vez dice, el suegro de Moisés, vino, y sus hijos, y su mujer, es decir, los hijos de Moisés y la mujer de Moisés, vinieron a Moisés al desierto
cuando él acampaba allí. ¿Dónde? Har Ha Elohim, el monte de Dios. ¿Y qué es este monte de Dios? Bueno, ya deberíamos saberlo. Es el monte Horeb o el monte Sinaí, dos nombres para un mismo lugar. Y dense cuenta de que Dios hizo algo. Dios le dijo a Moisés que había estado allí antes. Allí fue donde vio esa zarza ardiente. Y eso llamó su atención. ¿Cómo es posible que este arbusto esté en llamas, envuelto en fuego, pero no se consuma? Este es un Dios que preserva. Y ya hablamos de este mensaje. El fuego, normalmente, aparece como una representación del juicio de Dios. Pero ese fuego no consumió el arbusto. Y vemos la capacidad de Dios para preservar y hacer que su pueblo supere el juicio, supere su ira. ¿A través de qué? De su obra de redención. Es por eso que Moisés fue llamado. Así que él recuerda ese lugar y lo que Dios le dijo. Él dijo, tú y ese pueblo me adorarán en este monte. ¿Y qué pasó? Dios los trajo a este lugar donde ellos recibirán, como lo veremos en las próximas semanas, Aseret HaDibrot, los 10 mandamientos, y en última instancia, todos los mandamientos. El monte Sinaí es el lugar donde reciben la Torá Moshe, las leyes, los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y todo esto está ocurriendo por la obra redentora de Dios. Muy significativo que esta familia se reúna en este lugar. Sigamos leyendo. Jetro, el suegro de Moisés, vino y los hijos de Moisés y la esposa de Moisés vinieron a Moisés en el desierto, donde Moisés estaba acampando en el monte de Dios. Verso 6. Y él le dijo a Moisés, yo soy tu suegro Jetro, y he venido a ti con tu esposa y sus 2 hijos con ella. El lenguaje que se usa aquí es único, porque uno pensaría que él diría algo como tu esposa y tus hijos, pero dice tu esposa y sus hijos. ¿Por qué dice eso? La mayoría de los eruditos cree que esto vincula la situación con el Brit Milá, pues Moisés no había circuncidado a su hijo. ¿Y qué hizo Séfora? Como recordarán, Moisés estaba a punto de ser ejecutado por Dios, y ella actuó en honor a ese pacto. ¿A qué pacto? Al pacto matrimonial. Ella respondió, y esta es la buena noticia, ella salvó a Moisés. Y aquí dice sus hijos para hacernos pensar en ese evento. Está recordándole a Moisés que tiene una esposa fiel. ¿Y no es maravilloso que haya esposas fieles? Bien, aquí leemos acerca de esta reunión, verso 7. Y Moisés salió al encuentro de su suegro y se inclinó y lo besó. Y cada uno de ellos, uno al otro, se preguntaron para saber si estaban bien. Ese es el Shalom. ¿Y qué encontramos? Sigamos leyendo. Dice, Moisés salió al encuentro de su suegro, y yo diría que fue el suegro quien se inclinó, quien reconoció la obra de Dios en la vida de Moisés. ¿Por qué digo eso? Miren el texto. Dice que se preguntaron uno al otro si estaban bien y entraron en las tiendas. Verso 8. Mientras estaba en la tienda, Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a Egipto, y acerca de lo que hizo en cuanto a Israel. Y todas las dificultades que encontraron en el camino. Pero aquí están las buenas noticias. Y el Señor los salvó. Él los libró de todas estas cosas. ¿Qué está haciendo Moisés?
Aquí Moisés está hablando acerca de la fidelidad de Dios. Una y otra vez, en este pasaje de la Escritura, se nos llama la atención para que nos demos cuenta de que nuestro Dios es veraz. Lo que Él dice, lo hará, y Él tiene la capacidad de hacerlo. Y ahora, gracias a la sumisión de Moisés a las cosas de Dios, eso produjo la provisión y el conocimiento. Y eso le habla fuerte y claro a Jetro. Y esto también es un mensaje para las naciones, que dice que Dios es un Dios de liberación. Un Dios que guarda su pacto. ¿Qué significa eso? Que Él es fiel. Él cumple su palabra con su pueblo. Y Moisés está dando testimonio de eso, y Jetro también había oído hablar de eso por las otras naciones. Todos los pueblos circundantes habían oído hablar de lo que Dios había hecho. Eventualmente, llegaremos al estudio del libro de Josué. Y en Josué, vemos que Anshe Jericho, es decir, el pueblo, los habitantes de Jericó, habían escuchado todo sobre esto. Pero ¿cuál era su problema? ¿Por qué Dios destruyó esa ciudad? Por la diferencia de actitud. Jetro, cuando lo oyó, respondió. Él fue hasta allá y quiere ahora ser parte de lo que Dios está haciendo. Quiere ser miembro de la fe. Y como veremos la próxima semana, él se convertirá, de acuerdo a una de las interpretaciones, en un Sheliach. ¿Qué es eso? Esa palabra significa apóstol. Él es enviado de vuelta a Madián para proclamar la redención de Dios. Sigamos leyendo. Miren ahora la parte final del verso 8. Dice, Vaitzalem Hashem, que significa, y el Señor los libró. Una y otra vez en todas esas dificultades. Y Moisés está hablando de eso. ¿Y qué pasa? Vayihad Yitro. Aquí la palabra Vayihad es un término hebreo muy singular. Tuve que investigar al respecto, pero es una palabra que habla de alegría, de una felicidad que es muy, muy intensa. Cuando Jetro oyó lo que Dios había hecho, se regocijó. Ahora bien, doy enseñanzas en otras partes y estoy por dar una clase sobre un evento muy diferente. Es en nuestro programa semanal que se transmite en hebreo en todo Israel. Estamos grabando unas clases sobre el libro de Mateo y ya casi llegamos a la parte en la que Yeshua va a la región de los Gadarenos y sana a 2 hombres que estaban poseídos por el demonio. Y cuando la gente vio a estos individuos que estaban endemoniados, que no dejaban pasar a nadie por aquel camino, se asombraron por eso. Pero en lugar de responder con gozo, pues Dios ha hecho grandes cosas por medio de su único Hijo, al traer un exorcismo y traer paz y restaurarles su cordura, ¿qué hizo la gente? No se alegraron, le dijeron a Yeshua que se fuera de esa región. Ahora podemos contrastar ese acto de desobediencia con el acto de fidelidad de Jetro, porque cuando él oyó de la fidelidad de Dios, de la provisión de Dios, de cómo Dios obra en la vida de los hijos de Israel, veamos lo que hizo. Verso 9. Jetro se alegró de todo el bien. Él vio el bien en todo esto, todo el bien que el Señor había hecho le Israel, es decir, por Israel. Esta es una pregunta que hay que considerar. Nuestro pueblo hoy en día, en su mayor parte, y esto me duele decirlo, los israelíes son un pueblo donde hay mucha infidelidad, es decir, que no han recibido la provisión de Dios, no están mirando las Escrituras con los ojos del entendimiento. Y por eso no están cosechando los beneficios que podrían tener y lograr ejercer un efecto en su nación y en su región y en todo el mundo
con lo que Dios quiere traer y que traerá a través de Israel. Sin embargo, eso no significa que Dios no esté obrando en Israel, porque sí lo está. Él está haciendo cosas poderosas, cosas grandes para Israel y para el pueblo judío. Y surge la pregunta, ¿es esto motivo de gozo y bendición? Permítanme compartir un comentario que hice el día de hoy más temprano. Tenemos una amiga muy cercana, una señora de 82 años de edad. Ella ha estado en la misma congregación por mucho tiempo, y el líder de esa congregación le dio algunos consejos a la gente. Les dijo a los que son miembros de su congregación, cada vez que encuentren la palabra Israel en la Biblia, reemplácenla por la palabra iglesia. Hacer eso equivale a decir que Dios no es un Dios que guarda fidelidad con sus pactos, que no es un Dios que es fiel a su palabra. Dentro de poco voy a dar unas enseñanzas sobre el libro de Romanos, capítulo 11, en una conferencia. Y ahí veremos lo que Pablo subraya, y es lo siguiente. Dios es fiel, hizo exactamente lo que dijo que haría con su pueblo, tanto si eran fieles, incluso si eran infieles. Y esa infidelidad o falta de fe trajo el juicio de Dios, el castigo de Dios. Pero no crean que Dios ha terminado con Israel. Quiero que veamos un pasaje que usé para una enseñanza que di más temprano hoy. Ya mencionamos una escritura, pero quiero que leamos otra sección del mismo pasaje. Vayan conmigo a Isaías capítulo 60. Libro de Isaías, capítulo 60. Aquí vemos en este pasaje que Dios hará algo. Vemos que Dios se moverá para traer bendiciones sobre Israel por toda la tristeza y todo el sufrimiento que experimentaron debido a su propia desobediencia. Así que Dios traerá un cambio en el pueblo. ¿Y cómo lo hará? ¿Qué es lo que provocará que esto suceda? Bueno, cuando miramos las Escrituras, vemos algo. Dios les está hablando. Miren el versículo 17. Dice, a cambio de cobre te daré oro. A cambio de hierro te daré plata. A cambio de madera, cobre. A cambio de piedras, hierro. Y aquí está. Yo pondré sobre ti a estos funcionarios, y ellos traerán shalom, paz. Y sobre tus... Y esta es la palabra nogues. En el libro de Éxodo, la palabra nogues significa capataz. Y él dice sobre estos que yo produciré justicia. Y lo que Dios está diciendo aquí es esto. Le está recordando a Israel. ¿Recuerdan esos funcionarios que les oprimían? Al final, traerán la paz, el cumplimiento de mi voluntad. Y los que te oprimen, esos capataces que te pusieron pesadas cargas encima, al final serán instrumentos para la justicia. Y en otra parte dice, voy a pagar lo que sufriste, tu dolor. Él dice, lo convertiré en gozo. Así que Dios está mostrando su fidelidad a su pueblo y ocurrirá un cambio debido al compromiso de Dios. Si Dios simplemente hubiera dicho, ya he terminado con el pueblo judío, doy por terminadas esas promesas de pacto y, por lo tanto, olvídense de Israel y piensen solo en ustedes mismos. El problema con eso es el siguiente. ¿Por qué pensarían entonces que Dios no podría decirle a la iglesia, ¿saben qué? No han sido fieles, no han hecho lo que yo quiero, no caminan en obediencia, no dan testimonio apropiado. Les dije que harían cosas más grandes que las que yo mismo hice, pero eso no está sucediendo de manera significativa hoy en día. Así que ¿por qué Dios no desecharía simplemente a la iglesia? Sabemos que no lo hará, precisamente porque Él ha sido y seguirá siendo fiel
a Israel. Y todo eso es un testimonio de la fidelidad que Él demostrará a su pueblo, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Y las buenas nuevas del Evangelio son que un día Él traerá un remanente de Israel y un remanente de las naciones. Él los juntará y esta será su congregación santa y eterna. Y que no les quepa duda, Él solo hace eso de una manera, y es a través de la fe en el Evangelio por medio de su gracia. El día que se grabó este video, estuvimos hablando de algo que produjo el cambio, y eso es Rahamav, que en hebreo significa su misericordia. Rahamim es misericordia, Rahamav, su misericordia. Y vimos que todas estas cosas suceden, esta transformación de Israel, Dios moviéndose para lograr el cumplimiento de sus promesas, todo fue iniciado por la misericordia de Dios. Y comentamos que si alguien no recibe la misericordia de Dios, nada bueno sucede. No tendrá esa esperanza eterna. Y lo que aprendemos es que Dios mostrará misericordia una vez más a Israel, a través de ese mismo mensaje al que respondió la iglesia, el Evangelio. Es solo por medio del Evangelio, únicamente por el Evangelio, que uno puede recibir la misericordia de Dios. Y es su misericordia la que produce la transformación de su pueblo y el cumplimiento de su voluntad en tu vida y en la mía. Así vemos que Dios es fiel. Miren ahora el versículo 10. Dios hizo muchas cosas por Israel. Leamos antes el final del versículo 9. Dios los libró de la mano de los egipcios. Ahora sí, verso 10. Y Jetro dijo, Jetro era un gentil. ¿Y qué dijo? Dijo Baruch Hashem, que significa bendito sea el Señor. Algunos han traducido esto como un modismo que significa alabado sea el Señor. Y la palabra Baruch significa precisamente bendito, pero lleva asociada una alabanza a Dios, porque Él es la fuente de toda bendición. Me encanta este versículo. Aquí está Jetro de Madián, un gentil, pero debido al testimonio, porque él oyó, y la fe viene por el oír. Él oyó lo que Dios había hecho por Israel, y se regocija y dice, Baruch Hashem, porque los ha librado de la mano de los egipcios, de la mano del faraón, quien salvó al pueblo de estar bajo la autoridad de Egipto. Presten atención a esa última frase. La leeré detenidamente. Él está bendiciendo a Dios por rescatar, librar, salvar. Es la palabra Natzil. Hoy en día, a un paramédico se le llama por esa misma palabra raíz, alguien que salva. Y eso es lo que Dios hizo por Israel. Pero noten lo que dice al final. Mitahat yad Mitzrayim. Mitahat es de la mano de Egipto. Pero la palabra mano, en este contexto, habla de autoridad o poder. En otras palabras, Dios quebrantó el poder de Egipto. Él ejerció su autoridad. La palabra samhut, que es exousia en griego y samhut en hebreo, transmite el concepto de poder y autoridad. Y es un poder gobernante, es una autoridad que esclaviza. Y lo que Dios hizo, que causa la alegría de Jetro, es que Él libró a Israel de esa autoridad. Y quisiera decirles que hay algunos que tal vez están escuchando o que quizás saben que se están sometiendo, que están esclavizados a una autoridad equivocada. Y solo el Señor puede librarlos de eso. La gente de hoy en día está llena de ansiedad y de estrés. Pero no deberíamos estar así. Dios tiene poder. Si eres un seguidor de Dios, tú estás con Él y Él está contigo en una relación de pacto.
Y podemos volver a mencionar algo que leímos antes, donde hablábamos de todas estas dificultades. Volvamos a un pasaje muy importante. Vean el verso 8, donde dice: todas las dificultades que encontraron, es decir, que Israel encontró en el camino, el Señor los rescató, los libró, los salvó. Es la misma palabra que mencionamos ahora. Y Dios no hace acepción de personas. Lo que hizo por Israel, lo hará por ti. Pero aquí está el punto importante. Israel estaba bajo la influencia o la dirección de Moisés, quien estaba bajo la dirección de Dios. Cuando estás bajo una dirección que viene de Dios, de alguien que está escuchando a Dios, estudiando su palabra, entonces puedes estar seguro de que Dios te librará, porque Dios tiene el poder. Miremos ahora el versículo 11. ¿Y quién habla en este verso? Esto es Parshat Jitro, así que Jetro está hablando y dice, ahora. Y se trata de la palabra hebrea atá. En hebreo moderno usamos la palabra akshaf, y he oído a personas mucho más inteligentes que yo, que entienden el hebreo bíblico y el hebreo moderno mejor que yo. Ellos dicen que atá es akshav avá beof en dahuf, que significa, la palabra atá en hebreo significa ahora, como la palabra hebrea moderna akshav, pero con más intensidad, más urgencia. La palabra dahuf significa urgente. Él dice, ahora he sabido. Yadati. Si en tu Biblia dice, ahora sé, lo que están tratando de hacer es traducir las cosas para que tengan sentido en nuestro idioma. Pero no se debe hacer eso. Necesitamos entender lo que dice la palabra de Dios. No dice, atá ani yodea, sino que dice, atá yadati. He sabido. Cuando se usa el tiempo perfecto en el hebreo bíblico, o el avar en hebreo moderno, eso nos enseña lo siguiente, que Él lo sabe completamente, lo sabe en su totalidad. Ha llegado a un conocimiento inquebrantable acerca de Dios y entiende correctamente lo que va a decir. Ahora, he sabido que más grande es el Señor que todos los dioses. Elohim también se puede usar como en hebreo moderno se usa Elilim, ídolos, otros dioses. No hay otros dioses, pero se habla de otros dioses, se hace mención de ellos, y la gente los adora. Por ejemplo, los musulmanes adoran a Alá. Pero lo que dice Jetro es que Alá no es un dios. Por supuesto que esa religión no surgió sino hasta unos 2.900 años después de eso. Corrijo, eso fue unos 2.100 años después. Pero el punto es que solo hay un Dios. Por eso decimos el Shema. Ponemos nuestra fe en el único Dios. Dice aquí, ahora he sabido o he conocido que más grande es el Señor que todos los dioses. Pues, en la palabra, la cual, dice aquí, esa cosa que ellos les hicieron, es decir, aquí él está hablando de que Dios era fiel y más grande que estos otros dioses falsos, refiriéndose a los dioses paganos en Egipto, a los que Faraón personificaba con un nombre. Y aquí tenemos la palabra Zadú. Zadú se parece a otra que quizás muchos conozcan, Mazid. Mazid tiene que ver con un tipo de pecado. Hay dos tipos de pecados. Bishgagá significa que hice algo mal, pero no lo hice con intención. No sabía que estaba mal o no era mi intención hacerlo. Sucedió, soy culpable, pero no lo hice con intención. Eso es Bishgagá. La palabra Mazid significa yo lo hice, sabía que estaba mal y quería hacerlo.
algo muy malo. Y aquí nos hablan de que los enemigos de Israel no hicieron las cosas por ignorancia. Y esto personifica algo. Es un paradigma, una tipología, porque aprendemos mucho sobre el futuro, de lo que pasará en los últimos días. En Éxodo aprendemos mucho sobre eso. Y sabemos algo. Durante esas 10 plagas, Dios se manifestó. Faraón fue testigo de eso, de que Dios es justo y él no lo era. Que Dios es el único Dios verdadero y Faraón no lo era, y ninguno de sus dioses tampoco. Pero aún así se rebelaron contra Dios. Y de esa misma manera, esto muestra que en los últimos días, los que se rebelarán no será por ignorancia, sino por desobediencia voluntaria. Querrán obrar mal. Algunos relacionan esta palabra al término Gaavá, que significa orgullo. Actuaron con orgullo contra ellos, es decir, contra Israel. Verso 12, el último de la lección, dice aquí. Y Jetro, el suegro de Moisés, tomó un holocausto y otros sacrificios para Dios. Esto es importante porque vemos algo. Este último verso que estudiaremos hoy tiene que ver con Jetro. Él dijo Baruch Hashem, pero esa fue una proclamación verbal. Ahora él mostrará su fe con acciones. Eso es lo normal. Si tienes fe, eso se demostrará en acciones, en el comportamiento, en las obras. Y eso es lo que hará Jetro. Y no les quepa duda al respecto. Él va a adorar a Dios y lo hará a través del sacrificio. Quiero repetir esto. La adoración implica sacrificio. La adoración implica dar. No hablo mucho de dar porque muchas personas de la fe les gusta hablar de eso todo el tiempo y no estoy de acuerdo con la teología de ellos. Quiero ser diferente a eso. Pero eso también puede ser problemático porque vemos que el Señor ama al dador alegre. Y lo que vemos aquí es que Jetro ciertamente alabó a Dios. Él dijo Baruch Hashem, pero ahora demostrará su fe por medio del sacrificio. Él hará una ofrenda. Noten lo que dice el verso 12. Y Jetro, el suegro de Moisés, esto es por la influencia de Moisés, él toma un holocausto y sacrificios para Dios, y luego leemos aquí, y Aarón vino y todos los ancianos de Israel para comer pan. ¿Qué es eso? Compartir en comunión. En la Biblia vemos que el acto de comer a menudo se relaciona con alabar a Dios. ¿Por qué? En Deuteronomio 8:10 dice, Ajalta ve sabata ubrachta et Hashem Eloheja. Has comido, estás satisfecho y bendices al Señor tu Dios. Y esto es lo que se ve representado aquí. Él hace estas ofrendas y esto lo lleva a estar en comunión con Aarón, quien será el sumo sacerdote, y con los ancianos de Israel. Él entra al círculo de líderes. Y esto podría explicar lo que vemos al final de este capítulo. Debemos esperar para ver eso la próxima semana, cuando Moisés envíe a Jetro de regreso a su tierra. Y en mi opinión, lo envía para que sea un shaliach, un emisario, un apóstol, tomando ese mensaje que oyó y esa fe que recibió y esa adoración al único Dios verdadero que proclamó antes y que lo llevó al círculo de los líderes de Israel. Comieron pan con el suegro de Moisés y lo hicieron lifneja Elohim, delante del Señor. ¿No es grandioso que podamos estar en comunión unos con otros y hacerlo con un espíritu de adoración? Y vemos un ejemplo de cómo un gentil es traído a la familia de Israel, cómo se convierten en un solo pueblo con un solo propósito, y cómo adoran a Dios, y esta es la clave,
de la misma manera. ¿Oyeron? Jetro regresó a Madián, pero él adoró de la misma manera. Y permítanme concluir este estudio con una severa advertencia para aquellos que quieren hacer una distinción inapropiada entre Israel y las naciones. ¿Hay alguna distinción? Sí, pero yo me refiero a una distinción inapropiada que las personas hacen cuando dicen que hay ciertas cosas que son solo para el pueblo judío y otras cosas solo para los gentiles. No cuando se trata de servir a Dios. La palabra y los mandamientos que Dios le dio a Israel era para que ellos fueran una luz, un instructor. Es decir, fíjense en el contexto. Moisés y los ancianos de Israel no le dijeron a Jetro, no, esto es para nosotros, no es para ti. Tú vete y regresa. Tú solo debes cumplir con unas pocas cosas y nosotros tenemos que cumplir 613. Ellos no dijeron eso. Jetro llegó a la fe en el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Y cuando un gentil llega a la fe en el Mesías Yeshua, en el Hijo del Dios de Israel, deberíamos ver que, aunque un judío siga siendo judío y un gentil siga siendo gentil, ellos deben tener un caminar que refleje de manera similar la palabra de Dios, la verdad de Dios, y que manifieste la gloria de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios produce en la vida de un creyente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.